el área de Som Girona. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas un día más al área de Som Girona, a un nuevo capítulo de nuestro podcast. Les habla, como es habitual, Joel Lozano. Empezamos saludando al cofundador de Som Girona, a Marc Plans. Muy buenas, Marc, y feliz año, que es primer podcast de este año. Feliz año también a todos nuestros oyentes. Bienvenido. Muchas gracias, Joel, igualmente para ti y para todos nuestros oyentes, nuestros compañeros y colaboradores que están también aquí presentes. Y bueno, nada, encantado de volver a estar aquí otro año y con mucha ilusión de comentar lo que sucedió, lo que sucedió ayer. Muchas gracias, Marc. Saludamos también a Joan Grimal, que también lo hemos tenido aquí en alguna ocasión con nosotros, que es locutor en Radio Tordera. Joan, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año a todos y como siempre encantado de estar aquí en Som Girona. Muchas gracias, Joan. Y también una voz que hemos tenido en alguna ocasión en el área de Som Girona es la de Óscar Cáceres, que es periodista, que sigue la actualidad del Centre d'Esports Sabadell en el programa de L'Hora Arlequinada. Óscar, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas, Joel, gracias a ti también por invitarme. Feliz año. Pues hoy hablaremos, como todos imaginaréis, sobre el partido que se jugó ayer en Montilivi. Ayer el Girona empezó el año con un derbi catalán. El Centre d'Esports Sabadell visitaba Montilivi en el primer partido del año 2021 para ambos conjuntos. Al final, empate a 0-0 en el marcador, partido sin goles. Un partido que para unos deja seguramente una buena imagen de su equipo y para otros no tanta, y hablo así en general, hablando de un equipo y otro, porque hoy tenemos aficionados tanto de un equipo como del otro conjunto en el programa de hoy. Por ejemplo, Óscar, tú, que aficionado y periodista que sigue la actualidad del Centre d'Esports Sabadell, ¿qué tal viste el partido? Imagino que, pese a que el resultado no fue el más positivo, contento por la imagen que dio el equipo. Sí, yo creo que eso fue una sensación agridulce, más que nada. Sí que es cierto que el Sabadell llegaba en una dinámica no del todo positiva, pero no negativa. Después de aquel arranque de 0 de 15 en las primeras jornadas, poco a poco se ha ido retomando la dinámica positiva. Como bien te comenté ayer también en el directo que hicimos previo, estas mini vacaciones, estos 15 días que ha tenido el conjunto arlequinado para descansar y coger fuerzas, creo que eran necesarios también. Y con todo esto, sumando la buena imagen que ofreció el Sabadell de principio a fin en Montilivi, donde creo que, a pesar de las palabras de Francisco que luego escucharemos, creo que fue superior de principio a fin, sí que es cierto que creo que mereció más. Seguimos pecando siempre de lo mismo, de que falta ser más contundente ya en el área rival, porque uno de los errores que siempre se cometían, que era también ser contundentes en área propia, se está mejorando poco a poco, salvo ayer que se vio en dos centros laterales de Jordi Calavera que no supimos defender bien, pero en líneas generales yo creo que el Sabadell mereció más y es un punto insuficiente por lo que se vio en el césped. Por mi parte, totalmente de acuerdo que el Sabadell fue bastante superior al Girona en el derbi que se disputó ayer. Joan, ¿cómo viste tú el partido? Pues es una mala noticia que esté totalmente de acuerdo con el compañero del Sabadell, pero es así. O sea, vi a un Girona corriendo pero mal, a ratos ofreciendo menor intensidad que un Sabadell que, sobre todo en la segunda parte, para mí ofreció su mejor versión. Efectivamente, el Sabadell empezó mal la temporada, quizá con algún que otro resultado injusto, con goles en los últimos minutos, pero se ha rehecho muy bien el conjunto de Hidalgo, mientras que el de Francisco pues sigue en las andadas, sigue bien inmerso en partidos como el del Tenerife con el que cerramos el año. No mejoró en absoluto la imagen. Se vio como en el centro del campo pues los jugadores del Girona llegaban tarde, Gumbau no hacía bien su trabajo de cobertura defensiva y eso obligaba también a Monchu pues a no ofrecer su mejor versión. Y, en fin, nos podemos excusar con algunas bajas en ataque. La de Samu Saiz tampoco creo que se notara especialmente porque su rendimiento no estaba siendo el mejor. La de Stuani, evidentemente sí. Estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la categoría. Cualquier equipo de segunda o incluso de primera división podría notar la baja de un jugador como de Stuani.
Nahuel no está ofreciendo su mejor versión, todavía se le está esperando, pero el hecho de contar con tantas bajas en ataque, pues evidentemente puede, depende de cómo, servir como excusa, pero después de haber visto el partido ante el Tenerife y ver que el Girona pues sigue con esta versión de, válgame la expresión, de equipito, pues bueno, pues estamos donde tenemos que estar en la clasificación, lamentablemente. Vamos a escuchar una de las declaraciones que daba ayer Francisco después del partido, de las que hablaba precisamente Óscar, y después vamos a seguir opinando sobre el partido de ayer. Primero vamos a escuchar a Francisco. Bueno, al final damos por bueno el empate porque los últimos 15 minutos ya han tenido una situación clara. A partir de ahí la valoración que yo puedo hacer es que los primeros 15 minutos nosotros hemos tenido las nuestras para haber encarrilado el partido. Según hayamos trabajado el mismo, se ha dado como queríamos, no hemos estado acertados en esos primeros 15 minutos donde ha habido alguna situación para haber marcado y bueno, y al final el partido se ha igualado y los últimos 15 minutos quizá hemos perdido un poco la posición y ellos se han encontrado a gusto con espacio y no han creado alguna situación que podía haberse llevado el partido, por supuesto que sí. Con respecto a la segunda pregunta, bueno, me preocupa que el equipo no gane, por supuesto que sí. Cualquier entrenador cuando su equipo no gana le preocupa y es momento de analizar. Pero bueno, ahora mismo en caliente es verdad que prefiero ver el partido bien y a partir de ahí, bueno, pues transmitir lo que podamos mejorar, ¿no? Esas eran las palabras de Francisco en las que decía que el Girona había sido superior en los primeros 15-20 minutos. A partir de ahí el partido se iguala y hasta los últimos 15 minutos el Sabadell no es superior al conjunto gerundense. Marc, ¿estás de acuerdo? Porque yo, bajo mi punto de vista, creo que Francisco en ese punto está un poco falto de autocrítica. Bueno, con esto último que has dicho sí que te doy la razón. Yo creo que Francisco está falto de autocrítica. Es decir, el Sabadell creo que también es un equipo engañoso en el sentido de que lo que comentaba antes al principio Óscar, que tiene un lastre de los primeros partidos de la temporada en los que se dejó muchísimos puntos, pero para mí el Sabadell es un equipo engañoso que no ha hecho ni mucho menos mala temporada en lo que va de curso y que realmente yo creo que era un rival complicado a batir. Ahora bien, en Montilivi yo creo que la obligación es ganar, es sumar los 3 puntos y sobre todo si no los sumas dar una buena imagen y yo creo que ayer el Girona no la dio y falta autocrítica, en eso sí que doy la razón. Lo que también estoy de acuerdo con Francisco es en eso, en los primeros 15-20 minutos sí que es verdad que yo creo que el Girona tuvo ocasiones para ponerse por delante en el marcador, por ejemplo esa que tuvo Silla que se remató en forma de tijera, la que tuvo por ejemplo un chut que acabó desviando, me parece que era la defensa del Sabadell, un chut de Joel Bárcenas que acabó parando una parada muy buena Jan Mackay. Tuvo algunas ocasiones buenas para adelantarse, por lo tanto le doy la razón. Yo creo que en esos primeros 15-20 minutos fue no muy superior, pero sí superior el Girona. El partido a partir de ahí se fue calando, pero no creo que los 15 minutos sean el problema. Yo creo que fue toda la segunda parte. Realmente yo creo que la segunda parte del Girona tendría que haber salido por la victoria y no salió a por ello. Así que yo creo que se tiene que hacer autocrítica. Se jugó un mal partido, para mí de los peores de lo que va de temporada, junto con el del Tenerife. Por lo tanto, dos derrotas, una derrota y un empate que realmente ves que te hacen ver vaya un equipo que parecía que daba para mucho con la victoria, por ejemplo, contra el Español en RCD Stadium, pero que no da para tanto quizá. ¿Pero realmente creéis que el partido se fue igualando a partir de esos primeros 15 minutos? Porque yo vi un Girona que sí que es cierto que los primeros 15 minutos no dio una mala imagen, creo que sí que fue un pelín superior al Sabadell, pero creo que a partir de ahí el partido no es que se fue igualando, sino que el Sabadell fue a más y el Sabadell a partir de ahí fue superior. En algunos momentos del partido mucho más superior y en otros la diferencia no era tanta. Yo, Joel, te lo voy a comentar desde la perspectiva en la que yo vi el partido, que evidentemente tiraba más para mi terreno. Yo te voy a hacer el análisis desde el punto de vista del Sabadell. El equipo de Antonio Hidalgo es un conjunto que siempre quiere tener la pelota y siempre quiere proponer. Sí que es cierto que a principio de temporada lucía un juego más vistoso, que eso era lo que hacía que perdiésemos tantos puntos. A raíz de ese momento sí que es cierto que se ha ido acomodando, le ha ido cogiendo un poco el pulso a la categoría, pero no obstante la filosofía de juego nunca la ha perdido y siempre ha sido un equipo que ha querido tener la pelota.
Entonces, ¿qué es lo que pasó ayer en Montilivi? El Girona sí que es cierto que fue dominador del esférico durante los primeros minutos, pero una vez que el conjunto de Francisco renunció a tener la pelota y le dio la posesión al Sabadell, es ahí cuando empezó ya a sufrir, y es que sufrió muchísimo, y sobre todo cuando tiraba la línea de 4 a la hora de que el Sabadell sacase la pelota. Esa línea de 4 en la que tú tenías a Mamadou Silla, a Pablo Moreno abierto en banda, a Joel Bárcenas como segundo punta y en la derecha a Dai Benítez, te hacía que solo tuvieses a 2 pivotes para una vez que el Sabadell superara la primera línea de presión del Girona, y era ahí cuando el Girona sufría muchísimo, muchísimo. Y sí que es cierto que la segunda parte Francisco lo intentó mejorar pasando al 4-3-3 a la hora de defender, pero igualmente la figura de Stoichkov, que también te comentaba antes en el directo que hicimos, una vez que el jugador gaditano recibía la pelota, el Girona, como te digo, sufría muchísimo. Sí, a ver, yo en mi caso sí que vi unos primeros 15-20 minutos en los cuales el Girona no sé si tuvo más el balón que el Sabadell, no tendría que revisar las estadísticas, pero sí que al menos dispuso de ocasiones. Pero es que a partir de ahí, efectivamente, el Sabadell dominó más el partido si valoramos los últimos 70 minutos en global, pero sobre todo en la segunda parte vi lo dicho, pues a un Girona sin ideas, sin un medio centro de categoría para mover el balón de banda a banda. La mejor versión de Monchu sigue esperando. En el minuto 72 para mí entró el que se supone que es el mediocentro que tiene que hacer de pegamento entre la defensa y el ataque, que es Cristóforo, y en fin, en ataque, lo dicho, evidentemente que hubo bajas, pero hay que mirar los jugadores que jugaron en el Girona. Al final, el Sabadell tuvo arriba un atacante que la temporada pasada se salió en el Alcorcón y que esta temporada en el Sabadell pues poquito a poco va encontrando su mejor versión, que es Stoichkov. En el caso del Girona, pues sí, ya no lo puede hacer todo. De acuerdo que tuvo bajas el Girona, pero para mí erra en el planteamiento Francisco. No sale desde el primer minuto a dominar el partido, pese a tener ocasiones, y a partir de ahí es que, claro, con un centro del campo, con un Gumbau que, la verdad, llega tarde todas las acciones, tácticamente, pues creo que es un jugador de categorías inferiores que segunda división, y un Monchu que es absolutamente intermitente, pues lo lógico es que el Sabadell se termine haciendo amo y señor del partido y que, viendo las bajas con las que contaba el Girona, pues empate y gracias. Ha sacado a diferentes temas, Joan, de los que quería hablar durante el podcast de hoy y precisamente de los que hablaremos. Vamos paso a paso. Primero de todo, Óscar también comentaba que Stoichkov creó mucho peligro y es totalmente cierto. Con pasmosa facilidad, podríamos decir, o con cierta facilidad al menos, Stoichkov rompía la defensa del Girona y cada vez que el balón pasaba por sus pies era peligro a favor del equipo, el equipo visitante en este caso. Y la defensa del Girona muy frágil durante todo el partido y ya lo está demostrando durante esta temporada, pero estuvo muy frágil y no solo ya acciones elaboradas del Sabadell o pases que buscaban romper la defensa del Girona, es que vimos hasta en alguna ocasión que un despeje de la defensa del Sabadell se convertía en una ocasión clara para el propio Sabadell, que se quedaba con un hombre mano a mano delante de Juan Carlos, que tuvo que salir en más de una ocasión. Y hablamos de un equipo que realmente creo que en defensa es muy frágil y es una de las cosas que debe mejorar el Girona. Además, Joan comentaba que Francisco erró en el planteamiento y a partir de ahí creo que tampoco fueron acertados los cambios que hizo Francisco durante el partido. No entendí cómo Jordi Calavera estaba sufriendo excesivamente en banda derecha y lo que optó Francisco era por introducir a Jan Couto, un jugador que no sabe defender, digámoslo claro. Exactamente, un jugador mucho más ofensivo que yo creo que en el Girona encaja mucho más de extremo que de lateral derecho para cambiar un jugador por otro. Cambios como el de Gumbau, que estaba totalmente perdido en el partido, porque hablaremos luego, tenemos un espacio para Gumbau, siguió en el campo y el que entró por Cristóforo, el que salió por Cristóforo, perdón, fue Monchu. Creo que Francisco no supo leer bien el partido ni al principio, ni de un planteamiento inicial, ni después durante el partido, y creo que eso es muy importante, porque aquí en el área de Som Girona hemos hablado infinitas veces muy bien de Francisco, pero creo que cuando se hacen las cosas mal también hay que ser crítico, y creo que ayer fue uno de esos días.
más que nada también el planteamiento que comentaba antes Marc, es el tema del gran acierto de Antonio Hidalgo, yo creo. Sí que es cierto que Francisco no supo leer el partido, no supo leer lo que estaba pidiendo, lo que estaba pasando sobre el verde, más que nada a la hora de defender, lo que te decía antes, lo de tirar la línea de 4 arriba y defender con 2 únicos pivotes, cuando el Sabadell es un equipo que te juega sin bandas. Si os fijasteis ayer, es un equipo que te tira 3 centrales atrás, luego tienes una línea de 5 en el medio del campo, donde tienes el medio del campo muy, muy, muy poblado con la figura de los 2 pivotes, y realmente luego son 2 media punta, porque sí que es cierto que a Stoichkov le das más libertad, pero quieras o no, está jugando por detrás de Gorka Guruceta, que era la referencia ayer en ataque en Montilivi, pero que realmente las bandas son inexistentes. Y es lo que tú decías, Joel, todo el balón largo de Juan Ibiza, que realmente yo no sé si eran despejes o no, te diría que hasta eran pases largos algunos, sí que es cierto que sé que Stoichkov acaba superando la salida de Juan Carlos, te diría que es un pase largo, más que nada, incido lo mismo, por la línea de 4 que llegaba a tirar arriba, que creo que era, y seguía una tras otra, y claro, Antonio Hidalgo supo leerlo a la perfección, y creo que eso era donde realmente se hacía mucho daño al Girona. Sí, Marc, iba a decir que hablábamos de cómo leyó el partido Francisco. ¿Alguien más no entendió los cambios de Francisco durante el partido? Porque en mi caso creo que no se leyó bien el partido. ¿Querías hablar, Marc, tú? Si quieres empezar tú mismo. Sí, Joel, bueno, comentó primero lo que decía antes Óscar, yo le doy toda la razón. Creo que Antonio Hidalgo acertó totalmente con el planteamiento del partido y creo que por primera vez de la temporada Francisco fue el que no acertó ni con los cambios ni con el planteamiento desde el minuto 1. Así que realmente coincido también contigo, Joel, cuando decías que... Pero tampoco podemos decir... Críticos. No podemos decir por primera vez en la temporada, tampoco podemos decir que Francisco lo está haciendo a la perfección en todos los partidos. El Girona ha tenido partidos buenos y partidos malos y lleva encarrilando 2 partidos pésimos. Es decir, que tampoco podemos decir que lo está haciendo a la perfección en toda la temporada. No creo que sea la primera vez que se equivoque. No me refiero a eso. Me refiero que es la primera vez en la temporada que yo al menos, si tengo que culpar a alguien, le responsabilizo más a él que a la otra persona o a quien tengas que culpar en el otro partido. Es decir, para mí el problema de ayer, por primera vez en la temporada, fue el planteamiento táctico, cosa que otras veces no había visto tanto. Es decir, podíamos culpar de las derrotas del Girona a las bajas, que ayer también habían, eso es cierto. Podías culpar a la falta de intensidad, podías culpar a muchas cosas, digamos, a ciertos jugadores. Pero ayer yo creo que el mayor problema del Girona fue el planteamiento táctico con el que salió. Para mí eso es la primera vez que lo vi esta temporada, en el que falló, o el máximo exponente que yo creo que falló es Francisco, con su planteamiento, por lo que comentaba Óscar. Que yo creo que también, otra de las cosas, y el tema de las bajas, se echó mucho de menos a Samu Saiz, que es muchas veces quien rompe líneas en ataque, y muchas veces también baja a recibir. Se echó muchísimo de menos, incluso Samu Saiz, que no está haciendo su mejor temporada, su mejor inicio, pues se le echó muchísimo de menos ayer. Y yo creo que es un jugador vital para el equipo, que ayer, pues al no estar, pues yo creo que faltó también ver un poquito cómo se rompían esas líneas, en líneas sobre todo de ataque. Pero bueno, eso, repito, yo creo que se equivocó mucho Francisco con lo que comentabas de los cambios. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Joel. Jan Couto es un jugador de ataque, no tanto de defender. Prácticamente no ha jugado nunca de lateral. Así que realmente yo creo que se equivocó. Si está sufriendo tanto Calavera, no tendría que haber hecho ese cambio. Y también yo creo que el problema del Girona es que ayer, o bueno, en casi todos los partidos tendría que jugar con 3 mediocentros y no los tiene. Bueno, sí los tiene, pero no tiene recambios luego para cambiar y no puede estar jugando los 3 mediocentros todos los partidos. Entonces yo creo que otro de los problemas, y en otro podcast supongo que hablaremos de ello, si se tendría que reforzar una posición es la del mediocentro, porque realmente si quieres optar a jugar con 3 mediocentros, casi que no tienes la opción. Y en este tipo de partidos en los que ayer realmente los necesitabas, el equipo se ve totalmente superado, que es lo que creo que pasó. Sí, claro, Joel, tú también hablas del tema de cambios, pero ¿a quién metes con la plantilla que tenía ayer el Girona? Que uno de los cambios fue Alex Pachón, que la temporada pasada estaba jugando en segunda división B en el Prat. Claro, es que... Sí, no, pero yo entiendo... ¿A quién sacas para revolucionar el partido? Sí, no, pero no tanto revolucionar el partido, sino intentar a lo mejor leer mejor el encuentro tal y como estaba sucediendo. Creo que, por ejemplo, si Calavera está sufriendo en el lateral derecho, a lo mejor si doblas con 2 laterales, porque Jan Couto es
presuntamente lateral, aunque creo que atacando es notablemente mejor que defendiendo, pues lo doblas, quitas a Dai, que no estaba teniendo tampoco su mejor partido, y doblas al lateral derecho con Jan Couto y a Dai, o por ejemplo, cuando entró Valeri y se fue, si no recuerdo mal, fue Pablo Moreno, creo que tampoco fue un cambio acertado. Yo creo que Pablo Moreno, también debo decir que es muy santo de mi devoción, pero creo que estaba jugando, era de lo poco salvable, al menos a mí me pareció eso, de lo poco salvable en el Girona. Cambios que no llegué a entender. El Girona es verdad que estaba sufriendo mucho, tirando la presión muy arriba, que no sirvió para nada en ningún momento, ya que el Sabadell no tenía demasiadas complicaciones para sacar el balón jugado, y después el centro del campo quedaba totalmente descubierto, como comentabas tú, Óscar, tirando una línea de 4 arriba y después defendiendo con 2 pivotes. Quizá también se podía meter a Cristóforo y quitar a otro jugador, quizá de la línea de 4. No sé, creo que movimientos del Girona y de Francisco en este caso que no los llegué a entender, y especialmente hago mucho hincapié en el de Jan Couto por Calavera, porque es que ya con Calavera en el campo el Girona sufrió mucho, pero mucho por banda derecha. Vamos a ver, es que yo creo que Francisco vuelve a caer en la misma trampa, aunque los partidos fueron distintos, ¿eh? Mismo resultado, dinámica del partido distinta ante el Rayo. Es que se vio exactamente lo mismo, o sea, se vio un Girona únicamente con 2 mediocentros, con uno de ellos que tácticamente es un desastre y con otro que de momento ni está, pero se le espera, que es Moncho, y el Rayo dominó los primeros minutos, en el Sabadell fue prácticamente toda la segunda parte, pero se vio más o menos lo mismo, como Francisco pues da confianza únicamente a 2 mediocentros de los 3 que tiene en la plantilla, y evidentemente estoy de acuerdo, lo decía Marc, si una línea tiene que reforzar el Girona en este mercado de invierno es el centro del campo, porque un día después del cierre de mercado se fue Granell y no llegó nadie. Entonces tienes a 3 mediocentros que si los pones de titular pues te puede salir bien la jugada, pero sabes que luego en el banquillo no sé con quién puedes contar. Evidentemente es un problema que tiene el Girona, más ante un equipo que juega tan por dentro como es el Sabadell, y ayer se vio en la segunda parte, ¿no? La ocasión de Guruceta fue importante, y si bien el Girona ha encajado solo 2 goles en los últimos 3 partidos, encima los 2 en un solo partido, la fragilidad defensiva que deja el conjunto de Francisco es importante. Si bien Santi, bueno, para mí está haciendo una temporada de notable, a Bernardo se le ve muy lento, y quien saca las castañas del fuego es sin duda Juan Carlos, criticado por muchos la temporada pasada, pero en esa temporada haciéndolo también notablemente bien y salvando al equipo en varias circunstancias, como ante el Rayo, que fue el hombre del partido, y no hace tanto de ese encuentro. Por lo tanto, sí, yo creo que Francisco leyó fatal el partido, lejos de corregirlo con los cambios, lo hizo aún peor. Así que fatal, ayer no se perdió de milagro, ya debimos dar las gracias el día ante el Rayo, si bien en Tenerife quizá el equipo en determinados tramos mereció algo más, pero al final lo que te dan en unos partidos te los quitan en otros, y al final ya digo, el Girona se encuentra en una posición en la clasificación totalmente merecida por la temporada que está haciendo. Que nos podemos excusar en la baja de Stuani, sí, pero las lesiones en el fútbol existen. Ha Sí, salido... también, perdón, Sí, Joel, Oscar. el tema de los fichajes, de a ver a quién traes en el mercado de invierno. Yo creo que el Girona, desde mi perspectiva y desde lo que voy leyendo también en redes, que no va a traer absolutamente a nadie, básicamente por el problema de Cristian Stuani, que ya es lo que comenté aquí en el primer podcast que hicimos. La alta ficha que tiene el jugador uruguayo no permite, por la masa salarial, básicamente. Y no sé si bien sabéis que la Liga ya hizo la vista gorda, como aquel que dice, y le permitió la ampliación de la masa salarial a un Girona, que era de los equipos con menos masa salarial de la categoría, Sí, incluso menos que la del Sabadell. Soy muy pesado con eso, Óscar, en los podcasts. Lo repito cada día para que la gente tenga claro que el Girona debe subir, si no va a pasar las canutas el año que viene económicamente. Sí, por eso, porque la ampliación que le ha dejado hacer la Liga, luego durante las próximas temporadas la tienes que recuperar de una manera u otra, ya sea mediante accionistas, ya sea mediante el Manchester City que quiera meter más pasta, o básicamente sea porque reduces los sueldos de los jugadores. O sea, evidentemente que tú tener a un jugador como Cristian Stuani en la plantilla tienes que tener fondo salarial para mantenerlo. Entonces, habláis de fichajes, yo creo que el Girona no va a fichar absolutamente a nadie. Es uno de los equipos que se va a ver más perjudicado por lo que a los fichajes se refiere, porque no puede. Si queréis acabar como el Reus, fichar. Si realmente queréis que esté todo limpio y todo en orden, entonces no se puede fichar absolutamente a nadie.
Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Al final el Girona no tiene un duro para fichar. Ya hablábamos también en el otro podcast y lo publicamos en nuestra web. Hemos hablado ya diferentes ocasiones que el Girona, para cerrar el ejercicio este año, el ejercicio económico, de manera que no tenga pérdidas, necesita encontrar 8 millones de euros. 8 millones de euros que ahora mismo no existen y pueden llegar, como dice Óscar, de inyección del Manchester City, de patrocinadores, de la venta, por ejemplo, del propio Stuani, de la que también habló Marc el podcast pasado. Pero al final, si el Girona ya tiene ese déficit de 8 millones, no podemos hablar de incorporaciones, porque ya se vio también en el pasado mercado. Es que al final, a lo mejor somos muy repetitivos, pero es que es la pura realidad. El Girona no incorporó ningún jugador pagando dinero por él. Todos llegaron o gratis o en forma de cesión. Por lo que tanto, ya podemos ver que el Girona ahora mismo no tiene dinero. Y otra de las cosas de las que quería hablar yo, y de las que creo que queréis hablar todos, porque ha salido su nombre en repetidas ocasiones, es Gerard Gumbau. Un Gerard Gumbau del que siempre he intentado defender aquí en el podcast, no porque crea que haya hecho grandes partidos, ni todo lo contrario, sino porque creo que la mayoría de veces está en el centro de la diana. Y ayer hubo, podríamos decir, una pequeña polémica en Twitter, porque el periodista Nil Solà, que sigue la actualidad del Girona para Mundo Deportivo, hablaba de que uno de los jugadores salvaba 3 o 4 jugadores y uno de ellos era Gerard Gumbau en el partido de ayer. Entonces, mucha gente en Twitter se le tiró encima de cómo puede ser que creas que Gerard Gumbau ha sido de los mejores del Girona en el partido de hoy. Y Nil Solà daba estas cifras, estas estadísticas para reafirmar su posición y su opinión, y eran que Gerard Gumbau había acertado un 90% de los pases, un 75% de los pases en largo, había ganado 4 de 9 duelos, había tenido 6 pérdidas y 5 recuperaciones. Unas estadísticas, sin duda, que no están nada mal, pero que al final el fútbol va mucho más allá de las estadísticas, y creo que el partido de ayer de Gumbau, pese a que nos intentemos apoyar en las estadísticas, no fue nada bueno. Cuando un jugador te acierta un 90% de los pases, si un tanto por ciento de esos pases muy elevado son pases totalmente intrascendentes, yo creo que al final no sirven para nada, y como eso muchas más. Se le vio mal colocado y totalmente intrascendente en el partido. Recordamos que Gumbau no es un jugador que juegue en el Girona ni para marcar goles ni para dar 20 asistencias a final de temporada, pero creo que en su labor tampoco estuvo acertado pese a las estadísticas, y no sé si estáis de acuerdo. Joan, yo sé que tú eres muy crítico con Gumbau, así que vas a empezar tú hablando de él. Sí, el problema de Gumbau no son los números que puede tener en determinados partidos. Yo creo que la mejor versión de Gumbau se ve cuando se le libera en el centro del campo, cuando tiene a Cristóforo de escudero. Él juega más como interior, pudiendo ayudar también en coberturas defensivas al uruguayo, y con Moncho al lado. Se vio, de hecho, en el campo del Leganés. Gumbau jugó más liberado e hizo un buen partido. Lo que pasa es que, evidentemente, si pretendes tenerlo como cerrojo, como pegamento entre la defensa y los interiores y la media punta y toda la zona de ataque, en definitiva, pues yo creo que vas a tener un problema, porque tácticamente creo que es un jugador desastroso, que corre como pollo sin cabeza, que llega tarde a muchísimos balones, y eso va más allá de balones ganados, balones, pases acertados. Yo creo que, viendo a Gumbau tras un año y medio en el Girona, creo que ceñirse a meras estadísticas, a meros números, sin ver el partido en sí, sin valorar su partido en sí, pues me parece, hombre, de persona un poco indocumentada, pero en el sentido de, ostras, mira los partidos, mira lo que hace Gumbau, es un auténtico desastre. Tiene que jugar el Girona con 3 mediocentros para que se pueda ver su mejor versión, porque solo como cerrojo es un auténtico desastre. Tácticamente es un jugador que, ya digo, que quizá en el Ulodón, el Llagostera no desentonaría, pero en el Girona desentona y muchísimo. Por eso el Girona, de hecho, cuando se fue Granell, pensé, a ver, o Francisco juega con Cristóforo, Gumbau, Moncho en el centro del campo, que no hay más, porque luego ya el suplente natural sería Kebe, o Francisco hace eso, o es que si vuelve a hacer lo mismo de la temporada pasada, es que va a ser un auténtico desastre, y así van las cosas.
Yo creo que el mayor problema que tiene Gerard Gumbau es el planteamiento, ¿eh? O sea, más que nada que jugar con el 4-4-2 no beneficia en absoluto al jugador ex del Barça. Básicamente, ¿el por qué? Porque es un jugador muy estático, es un jugador que no abarca mucho campo. Y básicamente nosotros en Sabadell tenemos el mismo problema con un ex del Girona, no sé si lo conocéis, Ángel Martínez, que es el capitán de este Sabadell, no tuvo ni un minuto ayer, pero porque tiene el mismo problema. Cuando tú juegas con un mediocampista tan natural, tan pivote, tan cerrado, que no abarca campo, que no es un mediocentro dinámico, pues es lo que pasa. Cuando tú juegas con un 4-4-2, está jugando únicamente con dos pivotes. Uno de ellos es Monchu, que su mejor versión se vio la temporada pasada en el Barça B, y ya os digo yo que es un escándalo de mediocampista. Pero claro, hablaba Joan del partido en Butarque contra el Leganés, si no me equivoco, ahí el Girona sale con un 4-2-3-1, es decir, con dos pivotes y un mediocentro más ofensivo, que lo que te hace es que sea un juego no tan posicional, más liberados en la zona del medio del campo, y es ahí cuando se puede ver la mejor versión de Gumbau. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que si tú juegas con un Gumbau creador, como se ve con un 4-4-2, es auténticamente nulo y ya se vio ayer. Cuando juegas con un 4-2-3-1, que Gumbau es la contención y es digamos, el puente entre el medio campo y el medio campo ofensivo, entonces es un jugador que sí que funciona. Sí, y yo además quería añadir, bueno, varias cosas de las que se han comentado. Tema de estadísticas. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay ciertas estadísticas, como comentaba Joel, que realmente son poco relevantes. Es decir, que tengas un 90% de acierto en el pase, pues realmente habrá que ver digamos, qué porcentaje de pases realmente han sido decisivos, han roto líneas, digamos, ha sido el último pase. Realmente hay que ver dentro de este 90% cuáles, digamos, tienen incidencia en el partido. Lo que sí es significativo es una cosa lo añadir, que has dicho, Joel. Es que es exactamente lo que comentas. Al final, la posición de Gumbau está acertado con el pase, es relativamente fácil. Si tienes una posición en la que realizar pases hacia atrás, hacia los defensas, o pases horizontales hacia tu compañero en el pivote o hacia la banda, es relativamente fácil, está acertado. Igual que un central, lo más normal es que esté acertado en el pase. Estamos hablando de eso, y ahí ya te dejo continuar. Sí, totalmente contigo, Joel, estoy totalmente de acuerdo. Lo que sí me parece muy relevante es otra estadística que tú has dicho, el tema de las recuperaciones y los balones perdidos. Recuperó 5 balones, perdió 6, es decir, perdió más balones que recuperó. Y eso es una situación que creo que le hemos visto en muchísimos más partidos durante toda la temporada, y realmente no es un jugador que realmente, no sé, te aporte más de lo que pierde, digamos. Entonces, yo creo que también se tiene que tener en cuenta otro aspecto, y es que Gumbau en más de una ocasión ha fallado ocasiones muy claras. Sí que no es su faceta la de marcar goles, obviamente, pero le he visto fallar muchísimas ocasiones muy claras. Por ejemplo, me acuerdo una de que tuvo ayer, me parece cuando empezó la segunda mitad, y le he visto en muchísimos más partidos. Yo creo que también motivo de la desesperación de la gente y las críticas que lleva Gumbau a lo largo de la temporada tienen que ver con eso, con las ocasiones también que llega a fallar claras. Estoy hablando de goles casi cantados que le he visto fallar. Entonces yo creo que también eso es un aspecto que se tiene que tener en cuenta, que es, digamos, buen llegador, que crea la ocasión porque está ahí, pero no acaba de meterla. Y yo creo que también eso llega a desesperar a la gente, por más que no sea su faceta, obviamente. Pues si os parece, vamos a cerrar aquí ya el podcast de hoy. Empiezo despidiendo a Joan. Joan, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Por cierto, he estado buscando la alineación del Leganés Girona, y si no me han tomado el pelo, el Girona ese día jugó con un 4-3-3 con Gumbau, Monchu y Cristóforo. Por eso decía lo de Gumbau, que cuando juega más liberado lo hace un poquito mejor. Nada, solo este apuntillo para terminar. Y nada, lo dicho, gracias por haberme invitado y que vaya muy bien. Muchas gracias, Joan. También despedimos a Óscar. Óscar, muchas gracias. Estuve leyendo ayer Twitter, y diferentes aficionados del Sabadell decían que era uno de los mejores partidos, si no el mejor partido de la temporada en cuanto a juego del Sabadell. ¿Es cierto? Yo es que he visto momentos del Sabadell durante la temporada, pero no lo sigo tan regular como para opinar si fue su mejor partido o no. Bueno, yo no te diría mejor partido, pero sí el partido más serio.
El partido más serio de la temporada, sin ninguna duda. Sí que es cierto, más que nada por lo que te comentaba antes de la renuncia de la pelota del Girona. Cuando tú le das la pelota al Sabadell, el Sabadell es un equipo que te propone, que te genera y que quiere jugar al fútbol. Entonces, en líneas generales sí que fue un partido bastante bueno, algo similar a lo que ya se vio en Ponferrada, algo similar también a la reacción que el equipo tuvo en Cartagena, pero sí, te diría que fue uno de los mejores partidos, si no el más serio, segurísimo, vamos. Pues muchas gracias, Óscar, por acompañarnos hoy, a ti también. Gracias a ti, Joel. Un abrazo. Y despedimos también al cofundador de Som Girona, Marc Plans. Marc, también a ti, gracias un día más por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Joel, y a todos los que nos escuchan y a los colaboradores que están hoy aquí con nosotros, y también desear buena suerte a lo largo de la temporada a Óscar y al Sabadell. Nosotros cerramos aquí el área de Som Girona de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nos encontramos de nuevo la semana que viene. Será hasta entonces. El área de Som Girona. Toda la información, opinión y el mejor análisis sobre el Girona Fútbol Club en el podcast de Som Girona.